Hola hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio al día al estudio de hoy. Parece que hoy no van a venir, pero bueno, si estamos en vacaciones, es domingo, se descansa de quedarse dormido más tiempo. Pero bueno, vamos a dar inicio, hermanos, vamos a orar a este tiempo de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, a continuar con el libro de los Hechos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en este día que tú nos permites estar aquí, Señor, congregados y unidos en tu nombre, Señor. Y queremos que tu Padre prestes atención a nuestra necesidad, a nuestra súplica, a nuestros guíes en este tiempo, en estos momentos, en tu Espíritu, Padre, para comprender tu palabra, Señor. Es para nosotros importante, Padre Santo, conocer más de ti, conocerte a ti, Señor, como dice tu palabra y al Señor Jesucristo, porque en eso radica la vida eterna que tú has prometido, Señor, conocerte a ti, conocer tus planes, tus propósitos y todo lo que nosotros también podemos contribuir, Padre, para que nosotros podamos también ser bendecidos en base a tus propósitos y tus planes que has tenido desde hace mucho tiempo, desde la fundación del mundo, Padre. Gracias por los hermanos presentes, bendícelos, Padre, que ellos también sean la bendición para este estudio, la enseñanza que se dé, Padre Santo, y que grabes en sus mentes, en sus corazones, Señor, esta bendita palabra tuya, Señor. Me dé fortaleza, ánimo, Padre, para seguir adelante en medio de todas estas adversidades y dificultades que vivimos, igual a los hermanos que verán el video. Déselos también, Padre Santo, y que llegue esta palabra, que les hables tú, Padre Santo, en lo que tú tengas que mostrarles, en lo que tú tengas que hablar con ellos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Continuamos entonces en el estudio a los hechos que estábamos considerando. La semana pasada estábamos considerando algo sumamente importante, ¿sí? Con relación, por lo menos podemos ver, hemos visto dos acontecimientos importantes, ¿sí? La despedida del Señor Jesucristo con sus discípulos, la ascensión, ¿sí?, a los cielos, ¿sí? Y la promesa, la llegada de la promesa del Espíritu Santo, en la cual, desde que el apóstol Juan empezó a predicar, empezó a hablar de esta. Pero no tan solo él, hermanos. De hecho, ya estaba profetizado, vimos algunas profecías, como la de Joel, que está registrada ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, ¿sí? Cuando empieza y dice nuestro Señor Jesucristo que no por muchos días, ¿verdad?, sería que recibirían esta promesa de este Consolador, que Jesucristo habló con ellos allí en varias ocasiones, ¿verdad?, que también consideramos en Juan, en Mateo y Marcos, sobre esta promesa de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y podemos entonces analizar y considerar, seguir analizando estos textos, hermanos, tan importantes, ¿sí? Y aquí en el capítulo 2, como ya hemos mencionado, se presenta la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la cual muchas personas quedan atónitas. ¿Atónitas por qué? Porque mucha gente que había llegado a la fiesta del Pentecostés, reunido para festejar la fiesta del Pentecostés, estaban ahí de muchos lugares, diferentes partes del mundo, de ahí del mundo antiguo en aquel entonces, ¿sí? Ahí en el versículo 9 del capítulo 2 menciona de qué provincias o de qué lugares
se habían congregado ahí en Jerusalén. Menciona ahí que eran partos, meros, ¿sí?, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en el Pontio y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y a las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar, ¿sí?, a todos ellos que estaban aquí, dice que ellos les oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y todos estaban asombrados, dice, todos estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que estaban llenos de mosto, sí, que estaban ebrios, borrachos. Eso es lo que ellos pensaban, la gente que estaba ahí congregada. Sí, sí. Recuerdan, hermanos, creo que sí les comenté, ¿no fue a ustedes o fue allá en la célula? No recuerdo. Pero sí recuerdan lo que es la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Cuando reciben el Espíritu Santo, ¿no? Sí, pero ¿por qué estaban congregados ahí la gente? Era una fiesta judía. Era una de las fiestas judías que se celebraba. Pasada la Pascua eran 40 días más 10, 50 días. De ahí se deriva la palabra Pentecostés. Pero no fue porque, bueno, la celebración era porque celebraban la liberación que habían tenido de Egipto, ¿no? Ah, no, eso era la Pascua. Ahora mire, el Pentecostés era una de las fiestas judías que hasta la fecha la siguen celebrando, ¿sí? Y precisamente cayó el derramamiento del Espíritu Santo, vino en esa fiesta de Pentecostés, ¿no? ¿Y qué se celebraba en Pentecostés? Si vamos al Antiguo Testamento, ahí nos vamos a dar cuenta de qué era lo que se celebraba en Pentecostés. Vamos a ver qué dice el Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21, a ver, para que más o menos le entendamos. Levítico 23. Así para que también apoyemos al hermano. Levítico 23. Ajá. Del 15 al 21. Y luego Deuteronomio 16, del 9 al 11. 15, ¿qué dice ahí? Le doy lectura. Levítico 15 al 21 dice: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones.
23. Dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo. No nos damos cuenta que era la fiesta de Pentecostés. 50 días. Ajá. Y precisamente en esta fiesta era una fiesta de qué, conforme a lo que acabamos de ver, de cosecha, ¿no? Que se segaba la tierra. Entonces, espiritualmente, ¿qué nos da a entender aquí el día de la venida de Pentecostés? Cuando Pedro predicó. ¿Cuántas almas ganó Pedro en su primera predicación? 5,000. ¿Y qué era la fiesta de Pentecostés? De recoger, ¿no? Exacto, la cosecha. ¿Nos damos cuenta cómo va todo entrelazado? Ya no. Bueno, entonces la fiesta de Pentecostés era una fiesta de las primicias. También se le conocía como las primicias a esta fiesta porque eran los primeros frutos que se recogían, ¿sí?, en la época de la cosecha, y se presentaban, como se acaba de leer, ¿sí?, la 10ª parte de las cosechas, los primeros frutos, ¿sí? Entonces toda esta gente viajaba a Jerusalén para festejar la fiesta de Pentecostés. Como ya se comentó, ¿sí?, Pentecostés significa de 50º, fiesta del 50º día. Son 50 días después de la Pascua, ¿sí? Una cosa es la Pascua y otra cosa es el Pentecostés, ¿sí? El Pentecostés, como comentamos, ocurrió 50 días después de la Pascua. La Pascua se celebraba el primer mes, el día 14. ¿Sí? El primer mes judío para ellos se llamaba o se llama Nisan, ¿sí? Tiene otro nombre, pero no recuerdo el otro nombre, ¿sí? Entonces, esta fiesta se festejaba después de la Pascua, después del 14 de Nisan, ¿sí?, que fue cuando se presentaba la ofrenda por la remisión de pecados, que el pastor estuvo hablando el día viernes sobre precisamente la Pascua y lo que se hacía con el sacrificio, ¿sí?, que se ofrecía solamente una vez al año, ¿sí? Entonces ese sacrificio vino a prefigurar lo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, para que fuera como el sacrificio que se hacía año con año. Hoy en la actualidad, hermanos, ya no se hacen sacrificios. ¿Por qué no hacen sacrificios? Porque ya no tienen templo. ¿Sí sabían eso? Ya no hay templo. Aunque hoy he escuchado algunas noticias por ahí que dicen que ya van a empezar a hacer el templo, que ya tienen todo listo, tienen todo preparado para hacer el templo, pero que el templo que existió en el tiempo de Jesucristo fue destruido por Tito, un general romano, en el año 70. A partir de ese entonces hasta la fecha no hay templo, no existe templo. Por tal razón no hay sacrificio. ¿En dónde hacen el sacrificio? Pues si no hay templo, porque tenía que hacerse en el lugar santísimo. El pastor estaba explicando el día viernes que se rompió la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, en el cual explicaba al pastor que ahí el sumo sacerdote que entraba se ponía campanas en los pies y se amarraba una soga en la cintura, ¿sí sabían? Un cordón. Este cordón era porque si el sacerdote entraba en pecado, ¿qué pasaba con él? Moría. Y entonces las campanitas, ¿por qué las tenían? Pues al andar adentro del lugar santísimo se oían las campanitas. Entonces se veía que estaba por ahí caminando. Cuando dejaban de escuchar las campanitas,
se preguntaban por qué. Entonces empezaban a jalar la cuerda, el cordón, y sacaban el cuerpo muerto del sacerdote. Nadie podía entrar más que el sumo sacerdote. ¿Sí? Nadie podía entrar, por eso es que le amarraban la cuerda. ¿Cómo sacaban el cuerpo? Si no podían entrar, pues amarrando la cuerda, lo jalaban y sacaban el cuerpo, porque nadie podía entrar a ese lugar, solamente el sumo sacerdote, pero sin pecado. ¿Sí? Sin pecado. ¿Ok? Entonces, esto ocurría en la Pascua. En el Pentecostés ya vimos que era una fiesta de los primeros granos, de las primicias, ocurría 50 días después de la Pascua, por eso se llama quincuagésimo. Este es entonces lo que, por esa razón se encontraba mucha multitud de personas en aquel lugar, en Jerusalén, porque mucha gente iba de la parte más distante de la tierra de aquel entonces. ¿Para qué? Pues para festejar la fiesta de la Pascua, perdón, de la Pentecostés, ¿sí? Ahí estuvimos viendo hasta dónde iban, hermanos, de qué parte iban gente judía, Iban gente judía y prosélitos. ¿Sí saben ustedes qué es un prosélito? No. Gente gentil que se había convertido al judaísmo, ¿sí? Y eran prosélitos, ¿sí? Gente que, pues ellos habían abrazado las enseñanzas de la ley y se habían, pues ahora sí que aceptado seguir bajo ese régimen de la ley, y entonces como parte de ese ritual, de esos rituales, era esta fiesta del Pentecostés. ¿Sí? Había más fiestas por ahí cada año, ¿sí? Pero estas fiestas son sumamente importantes, ¿sí? Podemos entonces ver aquí, hermanos, cómo es que estas personas que mencionan aquí eran de diferentes lugares, y todas las personas que estaban ahí, ¿sí?, eran judíos y prosélitos. Quiero comentarles algo importante sobre esta fiesta del Pentecostés, que a partir en el siglo XX, hermanos, surgió un movimiento en Estados Unidos. Este movimiento evangélico se llevó a conocer como Pentecostés, ¿sí?, debido a esta fiesta. ¿Y por qué se tomó eso? Porque pues fue la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Fue la llenura del Espíritu Santo ahí, y se agarraron de ahí, cristianos se agarraron de ahí y empezaron a ver que el Espíritu Santo podría volver a esa situación de cómo fueron llenos del Espíritu Santo, y hubo un gran avivamiento al regresar a esa, más bien a querer implementar ese tipo de enseñanza del Pentecostés, y surge el pentecostalismo, ¿sí? Esto surgió en Estados Unidos, poco más, tiene como 100 años, un poquito más de 100 años que surgió esto, ¿sí? Quiero comentarles, algunos mencionan que es una denominación, pero no es una denominación, es un movimiento. Sí, es un movimiento que surgió en ese tiempo, y muchos cristianos abrazaron esta idea, ¿sí? Pero saben, una de las cosas de donde surgió principalmente estas ideas del catolicismo. El catolicismo surgió esto, ¿por qué? Porque vieron los católicos que estaba ganando mucho terreno el cristianismo, ¿sí? Y entonces quisieron implementar ese tipo de cosas, de volver a esto al Pentecostés, para que de esa manera pueda llegar el Espíritu Santo a la gente y empezaron a hablar lenguas, a correr lo que está diciendo aquí, lo que dice el libro de los Hechos, ¿sí? Pero aquí debemos notar entonces que esto fue de origen católico, y muchos cristianos abrazaron esta idea. ¿Por qué? Principalmente, hermanos, porque fueron los reformadores,
que solamente fue una separación de la católica al cristianismo, no al cristianismo, sino más bien se separaron de la Iglesia católica y todos estos movimientos, por llamarlo de alguna forma, se llegó a conocer como reformadores o protestantes. Así que hasta la fecha están o siguen, y muchos de ellos surgió Lutero, surgió Calvino, surgieron otros personajes, inclusive antes de Martín Lutero, antes de Calvino, hubo otras personas dentro del ámbito católico que se empezaban a dar cuenta por medio del estudio de la palabra de Dios de que las prácticas y costumbres que seguía la Iglesia católica no estaban acorde a lo que la Biblia decía. Y debido a eso, a muchos de ellos los quemaron vivos, ¿sí? Los quemaron vivos en las hogueras, por orden de los líderes religiosos de su momento, de su tiempo, ¿sí? Entonces, a Lutero, ¿por qué no lo mataron? Porque lo protegió Alemania. Las autoridades de Alemania lo protegieron. Si no, también lo habían matado. ¿Sí? Por ejemplo, también a los hermanos, por decirlo así, que hicieron Caseo de Reina, Discipado de Valera, que también eran monjes católicos, que hicieron la traducción de la Biblia del latín al español, ¿sí? También fueron perseguidos y finalmente fueron muertos. ¿Por quiénes? Por los inquisidores. ¿Inquisidores qué? De la Iglesia Católica. O sea, todo esto es una historia muy fascinante que si ustedes se meten a investigar un poquito van a descubrir grandes cosas, hermanos, que comúnmente no nos enseñan, no nos dicen, ¿sí? Nos dicen qué pasó, cómo surgió. Y en estudios anteriores yo les comentaba que esto surgió de la Reforma, pero había grupos religiosos cristianos que ya existían, que no surgieron de este movimiento protestante. Ya les comenté que había un grupo llamado Anabautista. Este grupo Anabautista, ¿por qué les pusieron Anabautistas? Porque los bautizaban y se burlaban la Iglesia Católica y si se hacen bautizados, ¿cómo se van a volver a bautizar otra vez y luego grandes? Entonces, posteriormente se llegó a conocer como bautistas y ellos son los bautistas. Y de ahí empezó pues todo el tipo de cosas, hermanos, que le digo que es interesante conocer e investigar para que conozcamos de dónde, cómo fue que el diablo ha causado división a la iglesia, cómo el diablo ha atacado a la iglesia de Cristo desde su fundador, sí, que es Jesucristo, que fue tentado por el diablo. Jesucristo se mantuvo firme, Jesucristo estuvo fiel a la palabra de Dios. ¿Sí? Así como todos y cada uno de nosotros que somos tentados todos los días, constantemente, Jesucristo fue tentado, pero Él se permaneció fiel. Y esto fue porque también Dios lo permitió. ¿Para qué? Para ver que como humano pudiera ser probado en todo, como dice el libro de los Hebreos, en todo, pero sin pecado. Y así de esa forma pudo haber vencido, como él dice, yo vencido, o sea, venció porque él no cayó en ningún pecado, ninguna tentación puesta delante de él cayó. Por eso él dice, yo he vencido al mundo, porque lo venció, porque no cayó, como todos y cada uno de nosotros caemos. Y de hecho de eso Dios lo sabe. Por eso mandó a Jesucristo, por eso vino Jesucristo, porque no hay, dice el apóstol Pablo que no hay uno solo que no haya cometido pecado. Entonces, como todos los pecadores, ¿quién podía pagar el sacrificio de redención? No había nadie que lo pudiera pagar. Nadie, porque todos eran pecadores. De hecho, nacemos con la carne, con el pecado heredado. ¿Sí? Entonces, tan solo por ese sencillo hecho de nacer bajo condenación, porque ya nacemos bajo condenación,
Y el apóstol Pablo menciona que estando muertos, dice ahí, en nuestros delitos y pecados, dice, Él nos dio vida. ¿Se recuerdan que dijo el apóstol Pablo eso? Porque era necesario que ocurriera de esta forma. Era un plan de Dios que Él ya había diseñado desde los orígenes de la vida, desde el principio de la vida. ¿Sí? Hay gente que critica, bueno, si Dios ya sabía que te iba a ocurrir, ¿para qué lo permitió? ¿Por qué lo permitió eso? Y critican a Dios por eso, ¿no? Si Dios es un Dios amoroso y justo, ¿por qué permitió que pasara todo eso? ¿Por qué permitió que el diablo siga existiendo? ¿Por qué no lo destruyó en ese momento? Precisamente porque Dios es justo. Primeramente por eso, no más por esa sencilla palabra, porque es un Dios justo y misericordioso, ¿sí? Y que le da la libertad a sus criaturas, a sus seres que Él creó, de tomar decisiones, de demostrar, así como Jesucristo demostró y venció, de que nosotros también podamos vencer como venció Él. Y todo por amor, porque lo hizo por amor. Sí, hermanos, entonces esto es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Y son maravillosas, se puede predicar sobre esto, estas maravillosas bendiciones. Yo no sé ustedes, cuando por primera vez escuchaban el mensaje de la palabra de Dios, en mi caso personal no fue cristianos, una doctrina sana, los que a mí me predicaron. Pero a mí me fascinaron, yo quiero más de eso, aún a pesar que era verdad y mentira algunas cosas, pero yo me dieron ese deseo en mi corazón, tenía hambre de conocer la palabra de Dios. Y yo no sé cómo ustedes se sintieron cuando alguien les predicó la primera vez. A mí cuando me predicaban el cristianismo, después de haber pasado ya muchos años en esta secta, yo no creía. Y la hermana Lupita se habló como todo el tiempo que estuvo hablando conmigo, Eric, ¿no? Ellos fueron los que, gracias a Dios, me empezaron a predicar la palabra de Dios y aquí estoy. Sí, sobre todo el hermano Eric, que lo veía casi todos los días. Sí, ahí estábamos casi todo el tiempo hablando. Y a veces yo me ponía hasta grosero con él. Y como todo testigo que le gusta debatir, le gusta humillar a la gente, porque eso es lo que hacen, demostrando que están equivocados, que solamente ellos tienen la verdad, y se actúa como puedo decir una palabra, pues eso, como poseedor de la verdad, así como si ustedes han notado en la lectura de la palabra de Dios cómo se comportó y cómo es Israel, arrogantes, orgullosos, soberbios. Así son los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen la verdad y nadie más que ellos tienen la verdad. Y fuera de ellos no hay salvación. Y eso hace que se sientan de esa forma. Entonces, por eso a veces yo me comportaba de esa forma. Y le doy gracias a Dios que Él perseveró y estuvo orando mucho por mí para que Dios me convenciera. Yo así lo creo que pasó. Yo creo que así fue, ¿no? Y una estima que no está aquí, pero si no le podía haber colaborado todo lo que yo les estoy comentando, ¿sí? Pero es fascinante, hermanos, conocer la palabra de Dios. Es muy hermosa. Cuando uno empieza a escudriñar, como dice la palabra de Dios, escudriñar, es como cuando usted empieza a rascar en la tierra y encuentra ahí cosas, por ejemplo con los arqueólogos, ¿no? Que encuentran pececillas de barro, cositas por ahí, y las empiezan a limpiar con una calma, con cuidado para que no se deteriore más, cosas así. ¿Por qué? Porque aman ese oficio, les agrada hacer ese tipo de actividades, ¿sí? Y les encanta hacerlo. Nosotros deberíamos estar encantados, hermanos, de escudriñar la palabra de Dios minuciosamente, con cuidado y con amor, así como un arqueólogo. ¿Sí? A veces ellos no lo hacen por amor y a veces lo hacen
invirtiendo sus propios recursos, pidiendo apoyo a diferentes personas para que puedan ellos encontrar hallazgos importantes para la humanidad. Porque así se ha encontrado, hermano. No crean que lo ha sido porque el gobierno los haya ayudado. Y muchas cosas se han encontrado por casualidad también. Entonces, nosotros, dice la palabra, es que debemos escudriñar la palabra. Es que escudriñar es escarbar, hermanos. En la antigüedad, esa palabra significaba que en el desierto, allá por Palestina, donde hay desierto, la gente rascaba a ver si encontraba agua. Porque era medio de vida, sin tener que rascar, porque si no se iba a morir de sed. Escudriñar. Entonces la palabra de Dios toma esa palabra, escudriñar, para que rasquemos, para que busquemos. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es vida, agua de vida, ¿no? Esa forma tenemos que analizar, porque de ello depende nuestra vida. Una persona que está en el desierto, ¿de qué depende su vida? De que rasque y encuentre agua, ¿sí o no? ¿De qué depende nuestra vida entonces? De rascar las escrituras, de meternos a estudiar la palabra de Dios, porque si no, estamos condenados. A ser engañados. Estamos condenados a ser engañados. Y vaya que pues estuvimos, bueno, yo me cuento con ellos, estuve engañado muchos años de mi vida, y yo le doy gracias a Dios porque tuvo misericordia. Porque en serio, hermanos, yo le clamaba a Dios que me dejara conocerle, que me dejara conocerle, que yo quería conocerle, que me permitiera acercarme a él. Yo sabía que existía, pero no lo conozco. Yo le decía, no te conozco, no sé cómo, cuál es tu palabra realmente, cuál es tu voluntad. Déjame conocerte. Y cuando yo oré, después de ese momento, empezaron a hablarme muchos cristianos de la palabra de Dios. En el trabajo había cristianos, hermanos. Y nunca antes me habían hablado. Hasta que después que hice la oración empezaron a hablar. Sí. Recuerdo, retomando tu testimonio, recuerdo que con tanto conocimiento que tenía de los testigos y tan arrogante con todo ese conocimiento, lo invité a ir con Eloy que estaba enseñando lo primero del Génesis y él con tanto conocimiento. Pero aún así decía, es que eso a mí no me sirve de nada porque todo eso yo ya lo sé. Le decía, pues entonces entrégale a Dios todo tu conocimiento que tienes de la Escritura. Le digo, entrégaselo porque de nada te ha servido. Le digo, y deja que Dios empiece a obrar nuevo conocimiento en ti. Y me dijo un día que sí lo había hecho. Y le doy gloria a Dios. Eso fue pues obra del Espíritu, porque no es de mí. Pero sí, o sea, cómo empezar a enseñar. Ay, Dios hizo un plan y preparó todo para que te recibiera y cómo empezarle a hablar a alguien que tenía tanto conocimiento del Espíritu. Pero llegó el día en que ya le decía, Richard, ¿cómo dice tal pasaje? No me acuerdo, ya no me acuerdo. No me dijo que le entregara todo a Dios. Y eso es verdad, hermanos. Sí. Yo tenía muchos textos memorizados, en memoria, y sabía dónde estaban. Y ahorita ya no me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo. Y a veces cuando estoy dando estudio allá en la casa, me meto a mi celular y me meto a la concordancia para encontrar el texto que quiero mostrarles. Así la forma, porque ya antes nomás me acordaban y parecía en mi mente una computadora que ya nomás decía, ahí está. Pues no, luego mi esposa a veces me pregunta, oye, ¿en tal texto dónde dice? A veces me acuerdo y le digo, ahí está en tal parte. Pero ya la verdad casi ya no. Sí. Pero gloria a Dios por eso, hermanos.
no es vanagloria, hermanos, si no van a pensar, pero a veces yo he pensado, punto de vista sin temor a ofender a nadie, siento que yo soy como el apóstol Pablo, sí, que tuvo que pasar a ese punto de humillación para poder aceptar a Jesucristo tal como es, ¿no? Y fue instruido el apóstol Pablo por Jesucristo, ¿no? Yo me he estudiado mucho, empecé a estudiar, ahorita estoy tomando un estudio de 3 años, tomé uno de 6 meses, un diplomado, pero ahorita estoy tomando una de facultad, o sea, me van a dar un título, no sé de qué, pero me van a dar un título. Bueno, espero si lo termino. Sí, pero Dios me ha mostrado muchas cosas, hermanos, muchas cosas, me ha abierto el entendimiento por su Espíritu Santo, y todo lo que he aprendido en aquel momento, ahora como que lo voy enlazando, amarrando, convoqueado, aprendiendo, y entonces ya como que es más fácil comprender todo eso. Antes lo sabía, pero no sabía cómo enlazarlo. ¿A qué? Porque en ayeres los enseñan cosas, pero ellos se enfocan solamente a la venida de Cristo y al milenio. Ellos se enfocan solamente en eso. Sí te enseñan, porque sí, ellos te enseñan el cumplimiento de las cosas, los evangelios, la historia de Pablo, en fin, de todo eso. Sí te enseñan todo eso, pero no te dan un objetivo, ¿sí? O el cumplimiento, como como yo lo he aprendido y como yo lo estoy compartiendo con ustedes. Yo allá en la célula, que ya después que hemos visto varios temas, le digo, ¿se dan cuenta cómo fue necesario a veces entender este tema o estudiar este tema para ahorita que estamos viendo esto, ya es más fácil comprenderlo? Y ellos dicen, sí, es más fácil entenderlo. Pero en aquellos lugares, hermanos, no enseñan así. Por eso es que la teología sistemática, que es la que se estudia, es una teología sistemática, significa que es un solo tema enlazado sobre toda la Biblia. Eso es sistemático, ¿sí? Pero allá el siglo dijo, te enseñan aquí, te enseñan allá, sabrán, brincan de un lado a otro, y a veces te hacen más bolas. Sí, así es, hermanos. Bueno, entonces aquí vemos la cuestión de la llenura del Espíritu Santo, y que el apóstol Pedro, después de esto, se presenta con su primer predicación, su primera evangelización, en el cual se gana a todas estas personas que están escuchando, ¿sí? Y les habla precisamente de Jesucristo. Miren, veamos aquí en el verso 32 de Hechos, capítulo 2, ya después, casi acabando. Aquí, a este Jesús, en el 32, ¿no? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, ¿sí? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiéndolo recibido del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ahí está hablando, ha derramado esto a vosotros, que a vosotros veis y oís, ¿sí? Y ahí habla de la profecía, de lo que dijo David, ¿no? Menciona ahí. Y después de todo esto, hermanos, miren, a ver, permítanme. En el verso 37, la reacción, después de haber escuchado al apóstol Pedro, la reacción a todas estas personas fue esta. Dice en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, después de haber escuchado todo
la predicación del apóstol Pedro. Dice que ya entendimos, ya sabemos quién es Jesucristo y que lo que hizo y dónde está ahorita. ¿Okay? ¿Y ahora qué procede? ¿Qué procede a hacer ahora? Aquí el apóstol Pedro dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es lo que ellos tenían que hacer y muchos lo hicieron, y ahí se menciona, ¿sí? Todos fueron bautizados, ¿sí? En ese momento, en ese mismo día. Así es como empieza la obra del Espíritu Santo en aquel entonces, hermanos, que sigue hasta la fecha moviendo, pero ya no de la forma como en aquel entonces lo hizo, pero el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, sigue actuando en nuestras vidas. Nosotros ¿cuándo se podría decir que se recibe el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben en qué momento se recibe el Espíritu Santo? Pues cuando escuchamos el Evangelio, creemos, tenemos fe, pues nos arrepentimos. Obviamente nuestra fe se actúa en ese mismo momento en el que pues hacemos nuestra oración de fe, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Sí, hermanos, es el momento de nuestra conversión. ¿Cuándo es el momento de nuestra conversión? Pues como dice aquí el apóstol Pedro, cuando dice arrepentíos, ¿sí? Es en ese momento. Cuando dice aquí, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Cuando uno se arrepiente de corazón, se arrepiente de corazón de lo que uno ha hecho y reconoce al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es en ese momento cuando somos llenos del Espíritu Santo. En ese momento, en el momento de nuestra conversión, se recibe el Espíritu Santo. Y después, pues viene el bautismo, ¿no? Después de eso. No es necesario, hermanos, bautizarse para la salvación. ¿Ustedes creen que sí? No es necesario bautizarse. Lo que sí es necesario es arrepentirse. Eso sí es necesario, ¿sí? Para poder recibir el Espíritu Santo. Si no nos arrepentimos, hermanos, entonces no recibimos el Espíritu Santo, no nacemos de nuevo, porque ese es el nacer de nuevo. Cuando se recibe el Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo y empezamos borrón y cuenta nueva, como dicen por ahí, ante delante de Dios, borrón y cuenta nueva. Todos los pecados que hicimos en el pasado son echados al fondo del mar. Dios ya no los recuerda, ¿sí? Ya no recuerda los pecados. Así es que no tenemos por qué. Es que el año pasado, bueno, después de nuestra conversión, hace años hice esto, hace años hice el otro. Dios ya no tiene memoria de eso. Han sido borrados, porque es borrado. Y esto se asemeja como por ejemplo, cuando alguien debe una cantidad de dinero, la justificación. La justificación esa es la justificación. Cuando a una persona que debe dinero, X cantidad de dinero, llega alguien y le paga esa cantidad a la persona que le debe, a una vez pagando esa deuda, usted ya no le debe nada a esa persona. Queda libre de esa deuda. Ya nadie le puede cobrar porque ya la pagó. Aunque no la pagó usted, pero la pagó otra persona. En este caso, así es el sacrificio de Jesucristo. Él pagó nuestra deuda. Ya no debemos nada a nadie. Él nos compró. ¿Cómo que Él nos compró? Con su sangre. Dice el apóstol Pablo que ahora venimos a ser esclavos por amor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Esclavos por amor. Y de esa forma entonces es cuando uno recibe el Espíritu Santo y después se bautiza. El bautismo, hermanos, ¿por qué se bautiza uno? A ver,
¿Por qué se bautizan? Nació de nuevo. Ujú. Es un paso de obediencia porque así lo marca la escritura. Como decía la hermana, no, porque así nos dicen cuando nos bautizan, ¿no? Mueres para el mundo y naces para Cristo. Qué bueno que verdaderamente así muriera esta carne total. Así debe ser, ¿no? Y vivir en el Espíritu de Dios nada más, para servicio de Dios. Así debería de ser. Sí. Es como el bautizarse para nacer de nuevo, como dice la hermana. Cuando uno se mete al agua, es sepultado, así lo dice Pablo, y cuando se levanta, es resucitado, junto con Cristo, así lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, es nueva criatura, dice él. Ya es nueva criatura, a partir de ese momento. Ojo, pero si no hay arrepentimiento, vamos, así se puede bautizar 10 veces. No sirve. Es como las imágenes, por más que las lleven a bendecir, no hacen milagros, por más bendiciones que tengan y más agua bendita que según... Exactamente. Las aguas no nos limpian del pecado. ¿Qué nos limpia del pecado? La sangre de Cristo nos limpia del pecado, no la agua. Porque él dice la hermana, que le echen agua bendita, que supuestamente está bonita, bien, no, el agua no tiene ninguna bendición, ni tampoco nadie la puede bendecir. Solamente por la sangre de Cristo, que hemos sido reconciliados con Dios, hemos sido absueltos, justificados y santificados. Eso es lo que se logra con el sacrificio de Jesucristo. ¿Sí? La absolución, o sea, ya estás libre de pecado. Esa es la absolución. Justificados, somos justificados por el precio de Jesucristo, por la vida de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y santificados por ello, porque hemos sido apartados. Santificación no se dice que, como enseña la Iglesia Católica, que son santos, que no cometen pecado y eso. Una persona que es santa es estar apartado. ¿Apartado qué? Para Dios. Esa es la santificación. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores. Sí, vamos a cometer errores. Pero dijo el apóstol Pablo que los que nacen de nuevo no practican el pecado. Podemos equivocarnos como seres humanos y pecar y a veces caer, como vimos en la predicación que yo les pasé el día martes. Pedro fracasó en el zarandeo, pero Jesucristo oró por él, ¿no? Intercedió por él para que su fe no desfalleciera. Y al final de todo eso, Pedro el apóstol Pablo, más bien Jesucristo lo fortaleció y le dijo: apacienta las ovejas. No lo echó de un lado, ¿verdad? Porque conocía la actitud de Pedro, conocía cuál era su corazón, aunque a pesar de que se equivocó. Podríamos compararlo con el caso también de Caín. ¿Por qué aceptó el sacrificio de Abel y de Caín no lo aceptó? Por su corazón. Esa era la gran diferencia, o es la gran diferencia. La actitud del corazón de cada uno. No estar arrepentido. En otras palabras, poner una sola palabra: el arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, hermanos, arrepentirse es volverse de donde está uno, es volverse atrás de lo que estamos haciendo y empezar a caminar por otro camino, pero el camino que nos marca Dios en su palabra. ¿Sí? Pero por arrepentirse no quiere decir que no vamos a pecar, no vamos a equivocar. Como seres humanos y como carne, a veces cometemos errores, a veces pecamos, pero por eso hay un abogado, que es Cristo. ¿Sí? Entonces esto encierra todo esto, hermanos. Todo esto encierra lo que acabamos de ver de arrepentidos y bautizarse de nuevo. ¿Sí? Empezar a bautizarse en nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quien, la verdad, aquí en esta parte donde dice en el nombre de Jesucristo, se ha creado una tremenda
debate entre si se debe bautizar en nombre de Jesús o se debe bautizar en nombre del Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no voy a entrar en esa situación, hermanos. ¿Sí? Solamente les comento algo. Cuando Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando diremos en el nombre del Padre, ¿por qué en el nombre de Jesucristo? Porque Él tiene la autoridad dada por el Padre. ¿Sí? Es como cuando la policía dice, en el juez ha determinado esto, porque el juez es autoridad. En este caso, ¿quién es la autoridad? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bajo la autoridad de Jesucristo, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es como podemos entender lo que significa esto. Bien, hermanos, ¿algún comentario? Tenemos 5 minutos para acabar. Una pregunta, ¿qué les parece el estudio? Bueno, está muy bueno, la verdad. Aunque uno tenga el conocimiento, el estar recordándolo y viéndolo, es maravilloso, me parece muy, muy hermoso. Sí, y a veces, en vez del hecho, me sucedió antes, de que en vez de ir al hecho, a la enseñanza exactamente, al extracto de qué es el bautismo, por qué o qué simboliza, nada más, como digo, una crítica de ¿por qué hacen esto? Si eso no deben hacer. Bueno, pero ¿por qué no se debe hacer? Entonces ahorita ya se tiene el conocimiento, porque yo ya después de años que estuve, bueno, no tantos, ¿no? Tenía poco, fui a otro lugar donde se me ofrece otro bautismo y yo dije, pues, entonces, en el que ya fui bautizada del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no funciona o qué? ¿No? Y conforme a lo que explicaban, pues sí, tenía que ser en el nombre de Jesús. Y lo que ahorita se acaba de explicar, el bautismo no salva, ¿no? No limpia de pecado, ¿no? En esta ocasión decían que sí, que el bautismo salvaba. Si no se bautizaba uno, no era uno salvo, ¿no? Y al no tener conocimiento, o sea, yo me dejé engañar, honestamente, y volví a ser bautizado. Y después entró en mí un arrepentimiento tan grande, pero nunca tuve tampoco un estudio antes de ser bautizada por primera vez, y nunca se me dijo nada más, hermana, pues ya llegó, es nuevecita y va a haber bautizos y vámonos a bautizar, ¿no? Nunca se me explicó cómo, ni por qué, ni qué significaba, ni qué, nada. Entonces, me volví a bautizar en el nombre de Jesús. Y era una confusión muy grande, muy grande. Decía yo, ahora ya no soy, como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. ¿O qué pasa conmigo? ¿No? Y mi esposo, que en ese tiempo pues no era todavía nada de mí, era hermano en la fe y bien criticón, pues entonces criticaba de que ¿por qué se dejó bautizar la hermana? ¡Córranla! ¿No? Échenla de aquí. Hoy yo lo digo para que cuando conozcamos o sepamos de algo, le cobijemos y le enseñemos. Ajá. Entonces, así fue. Entonces ahorita me parece excelente el estudio, y para quienes más lo vean, quien otras personas lo comportamos, y quienes otras personas, amigos de nosotros, ahora sí que quien tenemos que nos sigue, puedan ver, ajá, y no se dejen engañar como fue en mi caso. Recuerdo que el que ahora sí que me dio el apapacho fue Eloy, que le platiqué, el hermano Eloy,
Y le dije, fíjate que así me pasó. Y ahora entonces ya no soy ni de aquí ni de allá. Dice, no te preocupes. Oye, y ya tengo el bautismo en el agua. Y luego, ¿cuándo va a ser mi bautismo en fuego? Y que no sé qué, y que todo eso, ¿no? O sea, yo quería así rápido saber, pero sin estudiar, ¿no? Que me lo dijeran así. Y a él le daba risa, él siempre fue muy paciente conmigo y me dice, no te preocupes. Dice, le digo, ¿qué tal si llego con el Señor y me va a decir, es que primero te bautizaste así y después así, entonces ya no eres de aquí, o no sé, así yo me imaginaba, estaba muy confundida. Y siempre que yo me acercaba al pastor y le preguntaba mis dudas, no sabía explicarme, la verdad no sabía explicarme. Muchas cosas le preguntaba. Recién llegada igual a la iglesia le pregunté, ay, que se me ocurre ver esa película de la última tentación de Jesús. Y recién llegada a la iglesia, no hombre, hizo un caos en mi cabeza. Y voy con el pastor y le digo, fíjese pastor, que vi así y así, pero ¿cómo es posible? Y hermana, no ande viendo eso. Órele al Señor y no ande viendo eso. Nunca me dijo por qué, qué sucedía, qué estaba bien, qué estaba mal. O sea, de verdad, así. Entonces, en estas enseñanzas, yo le doy la gloria a Dios, de verdad. Y gracias a Dios por tu vida. Porque eso es lo que necesita la iglesia. Ser enseñada para no caer en los errores como pues yo caí. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Y a mí cuando me iban a bautizar me dijo es que va a tener pruebas. No, yo ya no quería, porque de por sí tenía problemas en mi vida. Y es que va a tener pruebas. Ahora que se bautice va a tener pruebas. Ay, pero entonces, ¿qué hago? Y ya estaba el próximo día para el bautizo. Me estaba arrepintiendo, la verdad. No quería, porque ¿quién va a querer pruebas? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Otro comentario? ¿Todo está claro? ¿Dudas? Bueno, para aclarar dudas ahorita no hay tiempo, pero después lo podemos aclarar. ¿No tienen alguna duda? Bueno. Pues vamos a terminar, hermanos. La verdad es muy hermoso poder estudiar la palabra de Dios. Yo a veces lo que digo es, quisiera tener tiempo, pero a veces no alcanza el tiempo para seguir estudiando la palabra. Y se pica uno, se mete uno y se va el tiempo, a veces ni lo sienten. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa. ¿Sí? O a veces no tengo tiempo de sentarme a la mesa y estar estudiando, pues me pongo a estudiar, a escuchar con un celular varias cosas, ¿sí? En el celular, y estoy ahí haciendo actividades, trabajando, y a veces hasta me gusta estar solo, porque solamente así es como puedo, a pesar de que estoy trabajando y estoy ahí, tengo una bocina por ahí y la conecto en mi celular a la bocina, y ahí estoy escuchando predicaciones, estoy escuchando la lectura de la Biblia, estoy escuchando mis estudios que tengo que tomar, mis videos, ¿sí? Y la verdad es que es muy hermoso, hermanos. Es muy hermoso esto. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, Padre Santo, estamos agradecidos con tu palabra, contigo, por tu palabra, Señor. Porque tú eres bueno, Señor, y nos permites conocer más de ti, Señor. Sí, dice tu palabra que clamemos a ti, que tú nos enseñarás cosas, ¿sí? Que han estado escondidas, Señor. Y en nuestro caso, Padre, hemos verificado que así es. Clamamos a ti por el entendimiento de tu palabra, y tú nos has mostrado y nos has dado ese entendimiento de tu palabra y nos trae tantas cosas, Padre Santo, y nos damos cuenta, Padre, que hay tanta confusión, tantas enseñanzas equivocadas, erradas, Padre, cerca de ti, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque nosotros estamos conociendo de ti, conociendo tu palabra,
Señor, lo que tú nos estás mostrando, de acuerdo a ella, Padre Santo. Bendice a mis hermanos, Padre Santo, cuídalos, protégenos, que la gente que esté viendo este video, que lo vea, también sea de bendición para ellos, Padre Santo. Te damos a ti la gloria y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a parar, ¿no?